La consecuencia del pecado es la muerte eterna. Pero Dios, en su infinito amor, proveyó un medio de rescatar a la humanidad de esa condición: la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Para que la humanidad no se olvidara de ese plan, Dios instituyó un rito ceremonial en que los animales eran sacrificados, simbolizando el futuro sacrificio de Cristo. Esto es lo que usted verá en el estudio de hoy. Recordamos que Adán y Eva, nuestros primeros padres, transgredieron una orden de Dios, transgredieron la ley de Dios, y como resultado de su desobediencia, fueron expulsados del paraíso. El hombre falló al desobedecer a su Creador y quedó sujeto a la muerte. Con todo, Dios hizo provisión para redimir al pecador. La Biblia nos dice que antes que Adán y Eva pidiesen alguna cosa, Dios ya tenía la solución preparada. Y la primera promesa salvadora aparece en Génesis 3:15, donde Él promete que un Salvador vendría y traería salvación y la destrucción del pecado. Dios dio a su Hijo para morir en lugar del hombre, y el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, expió nuestros pecados y resolvió el problema de nuestra salvación. Antes de venir Cristo a esta tierra y hacer expiación en la cruz, existió la necesidad de una ley ceremonial y de ordenanzas que señalaban al Redentor de la humanidad. Esa ley determinaba, entre otras cosas, que animales, principalmente corderos, fuesen muertos en lugar del pecador. El sacrificio de esos animales simbolizaba el futuro sacrificio de Cristo. La paga del pecado es muerte, y mediante el sacrificio de aquellos animales, Dios enseñaba al hombre que el pecador, o alguien que tome su lugar, tiene que morir. Somos salvos de la muerte eterna y de la perdición, porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. El sacrificio de animales, servicio simbólico del sacrificio de Cristo, era ofrecido en el santuario del antiguo pueblo de Dios. Vemos en la pantalla el santuario tal como era cuando Israel peregrinaba en el desierto. La muerte de Cristo en el Calvario cumplió la promesa de Dios en darnos un Salvador. Y habiendo venido aquel a quien señalaban los antiguos sacrificios ceremoniales, los mismos sacrificios y ceremonias se volvieron innecesarios. Consecuentemente fue abolida la ley que los requería, la llamada ley ceremonial. Hoy no necesitamos ofrecer más aquellos sacrificios. El verdadero sacrificio, el de Jesús, ya fue ofrecido. La ley ceremonial fue clavada en la cruz, pero no la ley moral. La ley de los 10 mandamientos está aún vigente. Hay algunos que confunden esas dos leyes, pero la distinción entre ellas es clara. La ley de los 10 mandamientos fue escrita por Dios en tablas de piedra. Leemos: «Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios». Éxodo 31, versículo 18. La ley de los 10 mandamientos es la única parte de la Biblia que Dios mismo escribió. La ley de Dios es tan inmutable como su autor. Es una revelación de la voluntad del carácter del Creador. Para responder si la ley puede cambiar o no, necesitamos primero comprender qué es realmente la ley. Generalmente tenemos una visión muy limitada y negativa de la ley, pero la palabra ley en la Biblia no quiere decir realmente ley. En hebreo, Torah quiere decir enseñanza, instrucción. Es como alguien que creó un aparato, por ejemplo un videocassette, y junto con ese videocassette va un manual de instrucción de cómo este aparato funciona. Allí está escrito, por ejemplo, que fue creado para un voltaje de 110, que debe presionar ese botón para funcionar, apretar otro para parar, ¿verdad? Si esta persona quiere que el aparato funcione bien, va a seguir las instrucciones.
Pero si él dice, no voy a seguir las instrucciones, voy a conectar a 220, ¿qué pasará con el aparato? Se va a quemar. O si no presiona ningún botón, el aparato no funcionará. Así es la idea de la ley en la Biblia. Dios nos creó y es nuestro creador. Él nos creó para funcionar de cierto modo, para ser felices, tener vida abundante. Y esa instrucción es dada en la Biblia a través de la ley. Si guardamos la ley de Dios, nosotros tendremos vida y seremos felices. Pero si transgredimos la ley, entonces nos perjudicaremos nosotros mismos y muchas veces hasta sujetos a la muerte. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son amor a Dios y amor al prójimo. Las Escrituras dicen, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, versículo 10. La ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Deuteronomio 31, versículo 24. La ley de Dios fue colocada dentro del arca. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 8, versículo 9. El arca era una caja de madera revestida de oro y estaba en el lugar santísimo del santuario. La ley ceremonial escrita en el libro fue puesta fuera del arca. Moisés ordenó: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Deuteronomio 31, versículo 26. La ley de Dios es llamada ley real. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago 2, versículo 8. La ley de Dios fue exaltada y mantenida por Cristo. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. San Mateo 5, versículo 17. La muerte de Jesús demostró que la ley de Dios no puede ser abolida. Si hubiera sido posible abrogar la ley, el Hijo de Dios no hubiera necesitado morir. Este tema a veces parece muy confuso para las personas. Ellas creen que la ley fue abolida, pero la Biblia dice que lo que fue abolido fue la condenación de la ley, según afirma Pablo en Romanos. ¿Cómo comprender esto? Por ejemplo, podemos usar una figura que lo deja bien claro. Si yo viajo en una carretera doble, donde el límite de velocidad es 120 km por hora y yo voy a 150, el policía podrá pararme y darme una multa y condenarme. Yo transgredí la ley, ¿verdad? La multa viene a ser condenación de la ley. Sin embargo, yo podría ir hasta el juez en el tribunal, y justificarme: señor juez, yo iba a 150 km por hora, porque yo estaba llevando a alguien que estaba grave y debía llegar rápidamente al hospital. El juez, considerando la situación, podría perdonarme la transgresión y sacarme la condenación, la multa. Pero la ley de los 120 kilómetros aún continuaría vigente en la carretera doble. Lo mismo sucede en la vida. Nosotros pecamos y deberíamos morir. Esta es la condenación de la ley. Jesús, no obstante, murió en nuestro lugar. Él abolió esa condenación. Él pagó el precio por nosotros. Entonces nosotros no necesitamos morir por nuestros pecados. Pero recordemos, la ley continúa vigente, puesto que aquellos que no aceptan el perdón de Cristo serán juzgados por Él al final de los tiempos, y el juez solamente juzga porque existe todavía una ley. La ley ceremonial fue abolida por la muerte de Cristo. Fue clavada en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículo 14. Una señal de abolición de la ley ceremonial fue cuando el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era vivo el verdadero sacrificio y cesaba el sacrificio simbólico. Esto ocurrió cuando Jesús expiró en la cruz. En la divina historia de la redención, la muerte del Cordero representaba la muerte de Cristo por la humanidad. Cristo es el Cordero de Dios, que fue muerto en nuestro lugar. Leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. San Juan 1, versículo 29. Por la gracia de Dios, esto es el favor de Dios, que no merecemos.
Somos salvos del pecado cuando creemos en Jesús. Estamos salvados, perdonados, libres del poder del pecado. Estamos bajo la gracia del cielo. Pero esto no nos da derecho de pecar, de violar la ley de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, versículo 15. Ni la fe que nos une a Cristo anula la ley. San Pablo dice, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, versículo 31. La salvación del pecado no se alcanza por el esfuerzo humano. Ella es un don, un regalo de la gracia de Dios a los que creen en el sacrificio de su Hijo. La ley de Dios es la norma del juicio final. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, versículo 12. Todos los hombres tienen que enfrentar al tribunal divino y estar delante del juez de toda la tierra. En aquel día los libros donde está escrito el registro de nuestra vida serán abiertos y seremos juzgados por la norma moral de los 10 mandamientos. La ley de Dios es la norma de la justicia, y la justicia divina es eterna. Dice el salmista, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Salmo 119, 142. San Mateo relata la perpetuidad de los 10 mandamientos, enseñada por Jesús en el siguiente incidente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, versículos 16 y 17. Esas palabras de Jesús al joven príncipe muestran que la obediencia a los mandamientos de Dios es necesaria si queremos tener vida eterna. Pero recordemos que la obediencia aceptable a Dios es el fruto de la fe en Cristo, que es alcanzada mediante el poder de Jesús obrando en nosotros. Dios es amor y su ley es amor. Quien observa la ley, ama a Dios, pues la observancia de los 10 mandamientos es la prueba de nuestro amor hacia Él. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, verso 15. Ahora, Jesús nos invita a seguirlo, viviendo por su gracia una vida de entera obediencia. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados y poder para librarnos de ellos. Acerquémonos a Él con fe, y Jesús nos hará sus hijos obedientes al Padre Celestial. Si nosotros confiamos en Jesús, Él estará con nosotros y poseeremos las infinitas riquezas del cielo.